Espero que la intervención de Federico haya estado a la altura de las expectativas que los amigos les habíamos puesto. Me han dicho que sí. Lo de antes era una presentación protocolaria, esta es todavía más protocolaria porque en el mundo de la cooperación la compañera Leire no necesita presentación, no es necesario que se le presente en el mundo de la cooperación, en el desarrollo sostenible, en el de las igualdades y los feminismos. Leire marcó todavía un tope en este país, en este Estado, del nivel en todos los sentidos de la cooperación que todavía hoy no hemos sido capaces de superar. Marcó una senda, pero sobre todo marcó también una manera de hacer política en el mundo de las relaciones internacionales y de la cooperación. Ese conocimiento es lo que queríamos acercaros hoy, porque además también es muy pedagógica y porque ahora está en otros espacios, también internacionales, que nos resultan muy interesantes y que también es de las que está apoyando a este impulso de la cooperación extremeña desde los espacios en los que ella siempre está. Es otra de las grandes aliadas de la cooperación extremeña, lo digo en serio. Desde CEBLAC, la Fundación de Europa América Latina, que preside actualmente, desde la Fundación Red de Desarrollo Sostenible, en la que ella también está dirigiendo actualmente, y desde el Instituto de Salud Global, IS Global, que la habréis escuchado muchísimo, sobre todo en la pandemia. Es el instituto que más ha estado guiando y además parte de su... No me acuerdo ahora, ¿cómo se llama? El presidente y director que estaba en el comité, Rafa, uno de los que han estado asesorando al gobierno y a la comunidad internacional en cuestión de la pandemia, ¿no? Cómo la salud impacta en el desarrollo, cómo el desarrollo impacta en la salud. De verdad, tenéis un fin de mañana, para los que nos gusta la cooperación, espectacular. Por favor, disfrutarla, por favor, preguntarle. Y insisto, seguimos ahí al lado, ¿de acuerdo? Leire, disfruta tú también de ellos, ¿eh? Después de esto... Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, sobre todo y ante todo, lo que tengo mucha suerte por tener grandes amigos como acabáis de ver. Esto es lo más importante. Y sobre todo que Extremadura es una tierra desde hace muchos años. De hecho, algún amigo me ha recordado tiempos pasados en los que venía a menudo, sigo viniendo a menudo. Es una tierra en la que me siento en casa y donde vuelvo cada vez que se me invita. Así que sabe Ángel particularmente, porque es muy buen amigo y porque creo mucho en la política que se está llevando a cabo desde aquí, que cuando me dice ven, pues como la canción. Así que aquí estamos. Un placer. Y un placer además poder participar en este programa, especialmente porque desde el día que me lo explicó, cuando lo puso en marcha, y me explicó de qué se trataba, me pareció una iniciativa novedosa, no conocía otra de esta naturaleza en el resto del país, útil y sobre todo me pareció una gran idea. Así que para mí es un privilegio poder compartir hoy, esta mañana, con vosotros y con vosotras. Yo voy a empezar por ahí, por, de alguna manera, explicar el valor que yo le doy y que nos dedicamos a la cooperación a un programa como Mandela, ¿no? Porque, fijaros, cuando hablamos de cooperación y de solidaridad, si le preguntáramos, si ahora bajáramos a la calle con un micro y con una cámara y le preguntáramos a cualquier ciudadano o ciudadana de Mérida qué es para él o para ella la cooperación, la mayoría de las personas nos dirían solidaridad, nos dirían compromiso, pero nos dirían también seguramente voluntariado. Porque durante muchos años se ha entendido que la cooperación internacional o los trabajos relacionados con la solidaridad, sea en nuestros barrios, sea en nuestra ciudad o mucho más, si es en países lejanos, tienen un componente voluntario, ¿no? Y esto no deja de ser así. Evidentemente cualquier compromiso social pasa por una voluntad de servir a los demás, una voluntad y una empatía de ponerse en el lugar de la gente más desfavorecida, un compromiso ético, político, de ideas, social, pero además de esa voluntad, los cooperantes y las cooperantes siempre hemos reivindicado que la cooperación necesita de profesionalidad. Un ejemplo muy claro, y ahora me detendré en ello, es estos días que vemos en los telediarios, una vez más, el desastre humano como consecuencia de los terremotos de Siria y de Turquía, ¿no? Donde se requiere y se necesita una solidaridad, una voluntad de ayudar, pero también se necesita una profesionalidad para que esa respuesta sea bien canalizada. Entonces, el programa Mandela para mí tiene mucha importancia porque lo que busca es, por un lado, capitalizar el talento que existe en la sociedad extremeña
y ponerlo a disposición de la cooperación. Las sociedades que las que vivimos hoy, y especialmente la europea, pero más en concreto la española, tienen dos elementos que nos hacen muy distintas y que nos dan muchas oportunidades. El primero de ellos, los que nos dedicamos a la salud, y aquí sé que hay muchos que se dedican o os habéis dedicado profesionalmente a la salud, es seguramente el más revolucionario, que es ese tiempo al tiempo que le hemos ganado con la esperanza de vida, es decir, hoy somos uno de los países más longevos del planeta. Eso quiere decir que nuestra ciudadanía tiene una esperanza de vida muy alta, esto es una maravilla, ha cambiado radicalmente el panorama. Y el otro es que ha bajado mucho la natalidad. Eso quiere decir que tenemos grandes beneficios y también grandes retos de futuro. Pero digo esto no para entrar en este debate ahora, que por otra parte es un debate que me apasiona, sino porque lo que viene a decirnos es que tenemos una capacidad de talento en nuestro país, en aquellas personas que son mayores en nuestra sociedad o que son adultas en nuestra sociedad, que debemos ser capaces de optimizar. Y para eso creo que Mandela es un acertado proyecto desde este punto de vista. Porque, como os decía, necesitamos sabiduría, experiencia y talento y profesionalidad para dedicarnos a la cooperación. Decía un antropólogo africano al que se le atribuye una frase que habéis escuchado en algunas ocasiones, que cuando en África una persona mayor de la comunidad muere, es como si abriera una biblioteca. Y no necesariamente porque hay llamas que queman los libros, sino porque el conocimiento acumulado en la experiencia de esa persona y de esas personas más adultas y con más conocimiento, pues si no se garantiza una transmisión oral a las siguientes generaciones, se pierde, con lo cual estamos perdiendo todo el talento y toda la capacidad de una comunidad. Yo soy de las que piensa esto. Por eso creo que este tipo de programas es fundamental, porque aceptar todo el talento profesional de quienes habéis estado en activo muchos años es fundamental para la cooperación. Y sobre todo también porque al final la cooperación internacional lo que pretende como instrumento, y ahora lo veremos, es, desde una perspectiva de los derechos humanos, garantizar un justo reparto de la riqueza y del bienestar mundial. Eso que nosotros queremos para nuestro pueblo, para nuestras ciudades, para nuestro país, también lo queremos para los ciudadanos que viven fuera de nuestras fronteras. Y por tanto, lo que buscamos y lo que intentamos perseguir es la construcción de un mundo diferente y de un mundo más justo. Así que bienvenido a este programa y la optimización del mejor talento de Extremadura al servicio de la cooperación extrema. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos hoy y qué retos nos pone encima de la mesa? Yo creo que la pandemia, que afortunadamente ayer que desaparecieron de nuestras vidas en el transporte público, al menos momentáneamente, las mascarillas, parece que vemos ya la luz al final del túnel, aunque no podemos decir técnicamente que hayamos salido totalmente de la pandemia, ni mucho menos de sus consecuencias y de su impacto. Nos ha traído algunas lecciones aprendidas que son interesantes, tengamos en cuenta para el presente y para el futuro, y que nos han puesto encima de la mesa y también en nuestro sentir más profundo la magnitud del mundo en el que vivimos hoy. Hasta hace bien poco, unos 10, 15 años, que en tiempos históricos no es nada, habíamos oído hablar mucho de la globalización, de un mundo interdependiente, de que estamos todos conectados. Seguramente el instrumento que más nos despierta esta sensación es esto, ¿no? Uno puede hablar con su hijo o su hija si vive a 50, 100 o miles de kilómetros de casa, ¿no? Entonces esto nos da la sensación de que estamos interconectados. Pero yo creo, no sé si estáis conmigo, que la pandemia nos lo hizo ver de una forma muy nítida, muy clara y muy abrupta. Es decir, un brote epidémico, una epidemia que nace en un punto de China, en un pueblo que ni conocíamos, a miles de kilómetros de nuestro país y de nuestra casa y de nuestra realidad, se tarda en propagarse por el resto del mundo exactamente lo que tarda una persona en viajar entre Wuhan y Mérida. Eso quiere decir que efectivamente estamos interconectados y que ya no nos es ajeno lo que pasa a miles de kilómetros de aquí. Incluso aunque fuéramos profundamente egoístas y no nos importara nada desde el punto de vista, ¿no?, de los valores, de los sentimientos y del compromiso, de las ideas, lo que pasa a miles de kilómetros, incluso aunque no tuviéramos esa empatía, nos tendría que importar. Porque lo que hoy pasa a miles de kilómetros de nuestra ciudad no repercute claramente. Por
Por eso, para quienes nos dedicamos desde hace muchos años a la cooperación internacional, hemos visto en la pandemia una oportunidad de hacer ver a la gente y a la ciudadanía, incluso en aquellos que no han creído nunca en ella, la importancia de la cooperación internacional, la importancia de hacer ver que la seguridad humana no se puede garantizar si no garantizamos la de todo el planeta. O dicho de otra manera, que en el mundo en el que vivimos hoy, o todos tenemos el mismo chaleco salvavidas para salir de los retos que tenemos encima de la mesa, o no saldremos ninguno. O nos salvamos todos, o nos hundimos por separado individualmente. Por eso, si os acordáis, cuando estábamos en pleno debate de las vacunas, y luego hablaremos de ello, algunos salíamos como pepitos grillos, desde el Instituto de Salud Global de Barcelona, desde luego, en muchas ocasiones, salíamos como pepito grillo, también desde la cooperación extremeña, diciendo, oigan, no es importante solo que se vacune a todos los españoles y españolas, que por supuesto estamos encantados de que se haga, y lo hicimos muy bien, hay que sacar pecho de las cosas que hacemos bien, porque ya del otro todos los días nos dedicamos, sino hay que asegurarse de que esas vacunas llegan al resto del planeta. Si no es por valores de solidaridad, que en nuestro caso lo son, aunque sea por egoísmo, porque si todo el planeta no tiene vacunas, si no hay una inmunización global, volveremos a tener un problema de nuevas variantes y el reto seguirá ahí. Por tanto, para mí la pandemia nos ha abierto esa dimensión de una forma muy clara, muy nítida y muy abrupta. La gente, incluso aquella que estaba más alejada de estos valores o de esta comprensión, ha entendido de repente que nadie puede ir a su pueblo a garantizar la seguridad si no tiene en cuenta el resto del mundo. Porque los retos que hoy tenemos son mundiales, son globales. Incluso en Mérida, para hablar de la política de Mérida, ahora que vamos a entrar en elecciones municipales, nadie puede hablar solo de la política de Mérida sin tener en cuenta el contexto internacional en el que vivimos y los retos que hoy tenemos. Y los retos que hoy tenemos no son fáciles, ni sencillos, ni complejos. O sea, son complejos. Me imagino que Fede, que es buen amigo y un líder brillante, os habrá hablado de esto. Al final, los retos que hoy tenemos, además de esa dimensión global e interconectada, son profundamente complejos porque tienen muchos elementos interconectados. Y por tanto, no vale con responder solo a una parte del problema, sino que tenemos que trabajar de forma conjunta. Retos como los desastres naturales, que siempre han existido, pero que ahora claramente sentimos de una forma mucho más clara. Hablábamos ayer de los terremotos, pero podemos calcular la cantidad de huracanes, de inundaciones y de sequía que ha habido en los últimos 5 años. Algo que se ha multiplicado de forma muy clara, científicamente probado, por las consecuencias del cambio climático. Por tanto, hoy tenemos retos que tienen muchas consecuencias derivadas y que hay que verlos como tal. Por no hablar de la movilidad humana. Hoy vivimos en un mundo donde las comunicaciones navegan sin una cortapisa, podemos hacer transferencias de dinero a cualquier parte del mundo, los bienes también circulan y los productos circulan, vamos, con total libertad, hasta el punto de que, de nuevo, la pandemia nos puso de manifiesto la importancia, ¿no?, de esa movilidad y de que funcionen, ¿no?, los canales de transporte, porque cuando uno falla nos quedamos sin suministros. Porque hoy una fábrica tiene aquí una pieza, otra en otro país y la otra en el tercero. Eso quiere decir que tenemos espacios de movilidad muy fáciles, excepto las personas. De nuevo, la globalización ha pensado mucho en la economía, pero poco en la solidaridad y en las personas. Y hoy seguimos teniendo un reto muy importante en cómo responder a una movilidad humana, basada por supuesto en el orden y la seguridad, pero también basada en los derechos humanos y en la empatía con aquellos seres humanos que cruzan mares o cogen cualquier tipo de transporte jugándose la vida encontrando un mundo mejor. Y además, de nuevo, apelo a esa frase de si no es por solidaridad, será por egoísmo. Fijaros que vuelvo al principio de mis palabras. Un país, y esto se lo he escuchado muchas veces al presidente de Extremadura, que es de los pocos líderes a los que he escuchado hablar de esto alto y claro, un país, una región con una población mayor y con una falta de nacimientos como la que tenemos, necesita, si quiere garantizar su estado de bienestar, la sostenibilidad de las políticas públicas, de la sanidad pública, de las pensiones y de la educación pública, necesita mano de obra joven. Y si no está en nuestro país, tendremos que necesitarla.
Digo esto porque no es mi forma de aproximarme a esto, pero seguramente para mucha gente habrá que explicarle que la movilidad humana y la gestión de las migraciones no es solo un tema de solidaridad y de justicia, que para mí lo es de forma clara, sino que también es un problema de reto al que se enfrentan las sociedades occidentales hoy. Por tanto, nos va la vida en encontrar de verdad una gestión de la migratoria solidaria, clara y que responda también a nuestros retos. Y ahí os invito a que sigáis muy de cerca ese congreso que todos los años se hace aquí en Mérida, de periodismo migratorio, porque dan muchas claves sobre estas cuestiones. Como os decía, la pandemia nos ha traído muchas lecciones aprendidas. Una de ellas es esa dimensión, ¿no? Esa dimensión de los problemas de forma interdependiente, globalizada y compleja, que nos puso frente al espejo cuando brotó aquel brote epidémico en Wuhan y se expandió por todo el mundo. Pero nos ha dejado algunas otras lecciones que es importante que tengamos claras. Una de ellas es el valor de la ciencia. Es verdad que seguimos teniendo gente que niega la ciencia. Esto siempre ha existido, no vamos ahora a arrancar la vestidura por ello, pero es verdad que quienes nos dedicamos o trabajamos en institutos científicos hemos visto un cambio radical entre la percepción, la comprensión y el valor de la ciencia hoy, hace tan solo 3 años. Porque hoy la pandemia nos ha permitido acercar la ciencia a la gente, hacerle entender la importancia de investigar, de tener resultados, y además nos ha hecho entender una cosa para mí más importante. Cuando lo público y lo privado trabajan unidos con un objetivo común, los resultados son espectaculares. Y cuando los grupos científicos trabajan conjuntamente desde Mérida, conectados con Washington y con Sri Lanka, los resultados son espectaculares. De hecho, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener una vacuna totalmente nueva en un tiempo récord? La tuvimos fundamentalmente por 2 razones. Una, porque los estados, esto se dice poco, pero conviene recordarlo, los estados estuvieron dispuestos a adelantar una financiación, incluso una compra de un producto que todavía no existía, para estimular la investigación. Las empresas privadas que investigan, las farmacéuticas que investigan, pusieron todo su conocimiento y todos sus recursos también al servicio de ese objetivo. Y los grupos científicos estuvieron dispuestos a colaborar entre ellos y a compartir los avances, que tampoco siempre pasa. Todo eso quiere decir que la forma de trabajar que nos ha traído la pandemia como lección es lo que llamamos misiones, luego hablaremos de ellas. Todos los actores de forma diferente trabajando juntos con un objetivo. Y cuando eso ocurre, una vacuna en tiempo récord. Por eso es importante que entendamos que esta es una manera de trabajar que debería perdurar. Porque hoy los retos son tan fuertes, tan complejos, que no podemos seguir con esto de lo público solo trabaja con lo público, lo privado solo con lo privado, la academia solo con la academia y la ciencia solo con la ciencia. Es una forma de trabajar antigua. Hoy tenemos que poner y sentar en una misma clase y en una misma aula a la ciencia, a la política pública, que es quien debe liderar, al sector privado, que es el que debe aportar, a la academia y a la universidad y a la sociedad. Porque si no trabajamos así, de forma profunda y compartida, los retos nos llevarán por delante. Otra de las lecciones aprendidas, volviendo con la pandemia y con la vacuna, tiene que ver con la importancia de conectar todo esto que hablamos del mundo, de lo global, con lo más cotidiano, con lo más concreto, esto que llamamos local, ¿no? Lo global y lo local. Un ejemplo muy concreto y muy sencillito. La vacuna. La vacuna se produjo, se tuvo, y tuvimos la necesidad de tener un gobierno grande, un gobierno por encima de los estados, para que hiciera la compra. Si nosotros no hubiéramos sido europeos, no hubiéramos tenido una Unión Europea fuerte, unida, capaz de hacer la compra, a nosotros la vacuna no nos hubiera llegado en el tiempo récord que nos llegó. De hecho, fijaros lo que tardó luego en otros países de forma insolidaria. Eso quiere decir que hemos necesitado un gobierno más global, ¿no?, más grande, para tener esa capacidad de respuesta rápida con la vacuna. Pero si ese gobierno global no hubiera tenido un sistema público de sanidad totalmente descentralizado, como el español, que llega hasta el último barrio donde hay un centro de salud, tampoco hubiéramos sido capaces de ser el modelo de vacunación rápida que fuimos en España, ¿no? O sea, en España fuimos uno de los países que más rápido vacunamos. ¿Por qué? Por esto.
porque fuimos capaces de conectar. Las vacunas que venían de Europa, gobierno global, pasaban por nuestro país, gobierno nacional, el gobierno nacional les suministraba a los gobiernos regionales y acababan en el sistema de atención primaria, es decir, en lo local. Este es un magnífico ejemplo para entender esta doble dimensión de lo global y lo local, porque necesitamos sistemas, de ahí viene la complejidad, capaces de conectar lo que está pasando en el mundo, en Naciones Unidas, en Europa, con lo que pasa en nuestro país, con lo que pasa en nuestra región y con lo que pasa en nuestra ciudad o pueblo. Si no somos capaces de tener todos estos sistemas conectados, todos estos retos globales, complejos, a los que estamos abocados, será muy difícil de abordar. Por no hablaros de algo que conocéis bien, los temas agrícolas, ¿no? O sea, fijaros lo que se ha puesto Ucrania. El conflicto de Ucrania de repente se produce en un territorio, pero nos ponen sol para todos. Precio de la energía, precio de los alimentos, escasez del grano, aumento de los pesticidas, aumento clarísimo del precio de los cereales. Y esto encadena, ha supuesto crisis alimentarias, ha supuesto déficit de problemas con los suministros. Es decir, necesitamos esa conexión entre los gobiernos globales y los locales, con un déficit que tenemos y que todavía no hemos sido capaces de darle la vuelta. Es que hoy los problemas son globales, pero no tenemos un gobierno mundial. El único lo que más se parece a un gobierno mundial son las Naciones Unidas, que son imperfectas profundamente, pero que si no existieran tendríamos que volver a inventarlas, porque las Naciones Unidas es el único órgano donde todos los países tengan el PIB que tengan, se llamen como se llamen, tengan el gobierno de la ideología que tengan o la religión que tengan, valen por igual. Es decir, el voto de un país africano, la Asamblea General, vale lo mismo que el de Estados Unidos. No así el Consejo de Seguridad. Por eso hay algunos retos que hay que seguir reformando. Por eso he dicho que es profundamente imperfecta, empezando por ahí, me he adelantado. Pero si no existiera, tendríamos que intentarla, porque no tenemos otro gobierno global. Ahora estamos en pleno debate interesante sobre la Organización Mundial de la Salud y cómo reformarla, o otros gobiernos, otros instrumentos globales que nos permitan parecernos un poco más al hecho de tener un gobierno global. Por tanto, como os decía, desafíos globales, necesidad de estructuras globales, de gobiernos globales que sean capaces de conectar con lo local, pero necesidad también de cambios profundos. El mundo en el que vivimos hoy es tan diferente al de, ya no digo al de hace 40 años, al de hace 10. Es decir, cuando yo llevaba las políticas de cooperación internacional del gobierno de España, 2004-2008, hicimos una política importante, que se puede parecer algo a la que hoy se hace, claro. Pero el mundo del 2004 y del 2008 es radicalmente distinto a él. Por tanto, necesitamos también una capacidad de adaptarnos a los cambios que no siempre somos capaces. Sobre todo de las instituciones públicas. Muchos de vosotros habéis trabajado en el sistema público y sabéis bien de lo que os estoy hablando. Imaginaros si ya era difícil que el sistema público respondiera a problemas de hace 10, 15, 20 años, no quiero contar los problemas de hoy, que requieren de rapidez, flexibilidad, intentar, como os decía antes, colocar en el mismo proyecto al sector privado, con la academia, con público, con sociedad. Y si somos honestos y sinceros, nuestros instrumentos, nuestras costuras no están preparadas. Y además ahora tenemos, bueno, unas normas y unas normativas muy rígidas que en nombre de la transparencia, en la que yo creo profundamente, y la rendición de cuentas, en las que yo creo profundamente, a veces impiden poder resolver cosas y problemas incluso cuando hay dinero, lo cual es muy frustrante para muchos de los servidores públicos. Por tanto, ahí tenemos un reto tremendamente importante. Porque al final, la dimensión de lo que tenemos por delante es tan profundo que lo que necesitamos son cambios profundos. Y esto lo tenemos que interiorizar. Si alguien cree que podemos responder al cambio climático, a la desigualdad de la pobreza, a los retos que hoy tenemos, solo con lo que ya venimos haciendo, cambiando un poquito la dirección, pues yo creo que vamos por mal camino. Porque los retos son tan grandes que lo que nos hace es interpelarnos sobre qué modelo de crecimiento económico mundial tenemos, cómo se reparte ese crecimiento económico, cómo seguimos creciendo teniendo en cuenta que nuestro planeta, lo sabemos muy bien, es profundamente limitado. Los recursos se acaban y por lo tanto no podemos seguir sacando sin tenerlos en cuenta.
el modelo de consumo es tan exacerbado que no nos permite ser sostenibles en el tiempo. Además generamos una cantidad de residuos que somos incapaces de reciclar para que no tengan un impacto en el medio ambiente. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que no va solo de paliar las consecuencias del modelo que hoy tenemos, sino va más bien de profundizar en qué podemos cambiar de los cimientos del modelo que hoy tenemos. Y eso es más sencillo de lo que parece. Aunque sea complicado, lo que pasa por tener una conciencia clara del sentido de urgencia que tenemos por delante. Fijaros, yo estoy segura de que vuestros hijos y vuestros nietos y nietas en casa son una generación muy diferente a la nuestra con el tema del reciclaje de los residuos o con respecto al medio ambiente. No es casual, lo es porque su sentido de la proximidad hacia el futuro obviamente es mayor. Y nos exigen, con razón, y luego hablaremos de ello cuando hablemos de la Agenda 2030, nos exigen que tomemos las medidas necesarias para garantizarles un futuro, al menos con las mismas oportunidades y las mismas garantías que el que nosotros heredamos. Es decir, que no les dejemos un mundo donde ya los residuos estén estimados, no tengan oportunidades de crecimiento y, por tanto, estén hipotecados de por vida. Esa es nuestra responsabilidad como generación. Nuestra responsabilidad como generación es garantizar una sociedad para nuestros hijos y nuestros nietos que tengan los mismos recursos, al menos, y las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Y para ello, la gran ventaja, y ahora hablaremos de ella, es que tenemos hoy mayor conocimiento que nunca, mayor tecnología que nunca, mayor ciencia que nunca para poder hacerlo. O sea que lo que nos falta es la voluntad política. Y esto es lo que todos y todas los que estamos aquí podemos empujar desde nuestro espacio para que esto ocurra. Antes de seguir me gustaría haceros una pregunta. Si yo os preguntara, como a los ciudadanos de Mérida, si viéramos con la cámara, el vídeo y el micro, a preguntarlos qué es la cooperación internacional, ¿vosotros qué diríais? Así, espontáneamente. Espera que voy a quitar la suela, ¿verdad? No, pues fácil, uno lee y le queda perfecta la frase. ¿Qué diríais? ¿Qué os sale? Justicia, solidaridad, compromiso social, voluntariado. ¿Perdón? Voluntariado. Compartir conocimiento. Muy bien, compartir conocimiento. Justicia social. Generosidad. También. Elegancia es un instrumento para la transformación social. No es un fin en sí, no es un fin en sí mismo. Es un instrumento que tienen los gobiernos y la ciudadanía organizada para conseguir la transformación en aquellos países que no existe la igualdad, que existe la pobreza, que, bueno, Claro, claro. Pues es todo lo que habéis dicho a la vez. Es exactamente todo lo que habéis dicho. Es intercambio de conocimiento, es solidaridad, es compromiso social, es voluntad, es cambio, es empatía, pero sobre todo es un instrumento. Al final la cooperación no es un objetivo en sí mismo, sino el instrumento que nos hemos dado hace ya muchos años para cooperar especialmente con aquellos países más desfavorecidos o vulnerabilizados. A mí me gusta utilizar, aunque en castellano no es muy correcto, la palabra vulnerabilizado, porque utilizamos la palabra vulnerable todo el tiempo. Y es verdad que esta gente es vulnerable porque evidentemente cada vez que hay un reto, para la gente que vive en estos países, su reto es mayor, por eso es vulnerable. Pero en realidad no es vulnerable porque sí, es vulnerable porque hemos construido un mundo sobre unos cimientos profundamente desiguales. Y durante mucho tiempo, para que nosotros viviéramos bien, otra gente ha tenido que vivir menos bien, por decirlo de una manera un poco light y amable. O sea, eso quiere decir que el tema está en la construcción del mundo en el que vivimos. O sea, que no vale solo con paliar de nuevo las consecuencias. Debemos utilizar este instrumento para intentar sacudir los cimientos de un orden internacional, de un mundo totalmente desigual. Y un mundo además desigual que en los últimos años nos ha hecho ver que esa desigualdad cada vez, aunque siempre ha existido, cada vez de una forma más clara está más cerca de nuestra puerta. Porque antes nosotros veíamos la pobreza, los problemas de pobreza infantil, los problemas de pobreza extrema, los problemas de gente sin hogar, de una manera un poco lejana. Siempre veíamos algo en nuestras ciudades, en nuestros territorios, pero el grueso lo vivíamos de lejos.
África, India, América Latina, pero hoy, cada vez en nuestras propias sociedades, vemos mayores problemas de pobreza. Los índices de pobreza infantil, en un país como España, o en Europa, incluso en los países más desarrollados de Europa, son sencillamente inaceptables para las democracias en las que vivimos. Pero están ahí, porque el mundo y el sistema es profundamente injusto. Y no solo es injusto para los que viven en África, América Latina y en Asia, también es injusto para la gente que tiene menos recursos, menos educación, menos acceso a los sistemas públicos, menos capacidades y sobre todo menos oportunidades que el resto. Por tanto, estamos hablando de un cambio profundo. Elegí esta definición, que podría ser cualquier otra, porque me parecía importante entender que esa política de cooperación al final es un poco esa traducción de política, porque no se trata solamente de un instrumento. Para que nos dediquemos a la cooperación, en términos de gobiernos, en términos de política pública, es una política de Estado y una política pública que articula todos los actores necesarios para cooperar en un mismo objetivo, volviendo a las misiones de las vacunas, a un mismo objetivo. Por eso, tan cooperantes son hoy la Agencia Extremeña de Cooperación, que es una institución de la Junta de Extremadura, como Médicos Sin Fronteras, que es una ONG que conocéis todos bien, antigua, como la propia Unión Europea, capaz de donar vacunas de una manera bastante desigual por otra parte. Este sería otro debate interesante, pero bueno, lo hace, otros no lo hacen, al resto del mundo, por supuesto Naciones Unidas, la Agencia Española de Cooperación o la Fundación Carmen Chacón, que se dedica a operar niños con cardiopatías congénitas. Quiero decir, todos estos actores, algunos son sociedad civil, otros son gobiernos, otros son Naciones Unidas, otros son academia, otros son fundaciones privadas o familiares, todos ellos trabajan juntos por la cooperación internacional. Y la política pública de cooperación, la que hace, por cierto, brillantemente la Agencia de Cooperación Extremeña, lo que tiene que hacer es liderar esos actores, poner las premisas, priorizar los territorios, poner encima de la mesa cuáles son o deben ser los elementos en los que cooperar y lo que es más importante, dónde se puede sumar. Porque sabéis que tenemos todos mucha tendencia a inventar la rueda y esto de la cooperación pasa como en todas partes. Es decir, hay un terremoto y todo el mundo quiere estar allí. Eso es bueno desde el punto de vista del sentimiento, pero no tanto desde el punto de vista de la eficacia. Hay que saber bien qué se necesita. Y veremos eso luego. Hay que saber bien cómo sumamos con otros. No se trata de que la Junta de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación haga lo mismo exactamente que hace la Agencia Española de Cooperación en pequeñito. No. Lo que tiene que hacer, y que está haciendo de forma muy buena la Agencia Extremeña de Cooperación, es ver cuál es su valor añadido. Trabajar en aquellos espacios que tienen algo de conexión con su tierra. Poner en valor el talento y la experiencia que se tiene en Extremadura en su propio desarrollo en los últimos 40 años y ponerlo al servicio de otros países que les puede servir. Poner el acento en valores y en sectores económicos y sociales que Extremadura tiene y que puede compartir. Ese es el gran valor. Buscar nuestro valor añadido, complementarnos con otros actores y sobre todo escuchar a quienes queremos ayudar, porque ellos son quienes deben definir sus prioridades. Ellos son los dueños de su propio destino. Son ellos, sus gobiernos, sus sociedades y su ciudadanía, la que debe defender su objetivo. Y nosotros debemos acompañar sus procesos. Esto es algo importante, porque a veces se tiene la tentación desde el norte, desde los países ricos, de venir a contarle a los países pobres del sur, estoy diciendo, ¿no?, lo que tienen que hacer. Nosotros venimos a contaros a vosotros, pobrecitos del mundo, cómo tenéis que salir de aquí, por supuesto, a miraros con un algodón que no miramos a nuestras propias sociedades, a exigiros un grado de transparencia, porque claro, la corrupción, como si no hubiera corruptores en el norte, quiero decir, y esta es una tentación que hay que sacudirse cuando uno se dedica a la cooperación. La cooperación significa cooperar en igualdad de condiciones, significa escuchar al otro, significa respetar al otro y significa sobre todo entender que ellos son los dueños de su futuro y nosotros estamos para cooperar, compartir, transferir cuando allí no existan instrumentos o elementos, pero para acompañar sus procesos. ¿Me permito? Sí, por supuesto, adelante. La pandemia de la COVID tuvo muchas cosas positivas, pero yo creo que el negativo fue porque aumentó la desigualdad entre unos ciudadanos y otros, unas personas y otras, porque la vacuna no llegó tarde o no ha llegado.
y los centros los hospitales, centros de salud, etcétera, se veían que no eran iguales que lo que había en Europa, en otros sitios. O sea, que también nos presentó una parte negativa. De las cosas muy positivas, yo me parece que la desigualdad aumentó muchísimo ahí. Bueno, la desigualdad no, la apariencia nuestra de esa desigualdad. Absolutamente. De hecho, la pandemia nos ha traído todo cosas negativas. Lo que pasa es que, como de eso hablamos todo No, el sí, tiempo. me parece muy bien. No, al revés. Me ha hecho ver una cosa que quizás yo me miré a lo negativo, no miré solo lo positivo. Por eso yo, si te has dado cuenta, he obviado. No Sí, porque sí. no crea que no tiene todo negativo, para empezar, los miles y los millones de personas que han muerto como consecuencia de la pandemia, mucho más en aquellos países con sistemas de salud totalmente débiles e inaccesibles. Pero he querido sacar las lecciones, porque a veces cuando vivimos traumas tan dolorosos como el que hemos vivido con la COVID, se nos olvida sacar lecciones que pueden ser en positivo para el futuro. Y por eso, deliberadamente, por eso me gusta mucho tu pregunta, le he querido dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque normalmente solamente nos quedamos, obviamente, y eso no lo debemos olvidar nunca, con el impacto negativo, que todavía hoy dura, obviamente, en todo el mundo. Pero sí es importante que ese impacto negativo le tratemos de convertir en lecciones aprendidas. Porque si no, cuando vuelva a pasar algo de esas características, habremos olvidado la forma de responder. Lo has conseguido porque a mí me ha chocado tu exposición. De eso se trata. Bueno, rescatando un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? De ayudar, coordinar, ser eficaces, alinear. Volviendo a los ejemplos de Turquía y de Siria, ¿no? Si os dais cuenta, uno de los grandes retos que vemos en la televisión estos días, que es rescatar a las personas con vida, siempre pasa por diferentes fases y procesos. Cuando surge una catástrofe humanitaria de estas características, obviamente lo primero es intentar salvar las vidas que podemos salvar en tiempo récord. Y para eso es tremendamente importante que nos basemos en el conocimiento local. Habéis visto quiénes están dirigiendo las labores de rescate en nuestros países. Son, obviamente, quienes conocen mejor que nadie sus barrios, dónde está su gente, se conocen. Habéis oído hablar en el telediario mucho sobre las comunidades que se están organizando, se organizan para pasar la información de las familias, se organizan para el tema comunitario. Esto es tremendamente importante. Porque la ayuda internacional, que afortunadamente llega, y llega rápido, y se moviliza rápido, debe ser coordinada por los comités de coordinación que normalmente siempre se basan en lo local, en las autoridades locales, y a las que siempre ayuda Naciones Unidas, que es el encargado de coordinar toda la ayuda que llega de España, de Extremadura, de Europa, etcétera, y las ONGs que están en el terreno, etcétera, y todos los actores. Y esto no es sencillo. Fijaros, a mí me tocó viajar al sudeste asiático cuando surgió el tsunami. No sé si os acordáis del tsunami que arrasó literalmente 4 países, fundamentalmente la zona de Banda Aceh en Indonesia. Entonces yo era secretaria de Estado de Cooperación del Gobierno de España y viajé al terreno para hacer análisis de la realidad a las 3 semanas de las inundaciones del tsunami. Recuerdo perfectamente que nunca antes había estado más cerca de la nada absoluta. Era como si, cuando sobrevolamos la zona, era como si hubieras cogido un mapa con una goma de borrar y hubieras borrado tranquilamente una zona sin ningún tipo de problema. Y ahí, sobre el terreno, uno se da cuenta de la importancia de coordinarse con las autoridades y de coordinar la ayuda. Y la importancia de algo que hablaba con Ángel esta mañana, que es de seguir estando cuando todo el mundo deje de estar. Porque hoy Turquía tiene todo en focos, pero dentro de 3 meses nadie se acordará de Turquía. Y esa población seguirá teniendo muchos problemas. Problemas de reconstrucción, problemas de reactivación de la economía, problemas de integración social, problemas de desescombro. Es decir, y ahí especialmente es cuando habrá que estar. Porque ahí habrá menos pasó también en Haití, y otra vez está por el mismo problema. Entonces, fíjate que me alegra que saques Haití porque volviendo aquí contando batallitas del pasado, cuando yo entré en esta de cooperación fue el primer país que visité como secretaria de Estado y fui muy criticada por la oposición porque era un país francófono, no era de la América Latina española, porque íbamos a irlo.
Y precisamente nosotros defendimos que concurriéramos allí porque nos resultaba muy chocante que España cooperara con todos los países de América Latina y no con el más pobre, de todos los indicadores. Entonces era muy importante tener allí y construir allí una oficina de cooperación española, tener cimientos allí. Cuando ocurrió el terremoto, hace 15 años, de Haití, España fue uno de los primeros países en movilizar sus recursos de agua y sus recursos de respuesta. ¿Por qué? Porque teníamos una oficina abierta. Y nuestra oficina, desde el terreno, pudo movilizar, llegar a tiempo y coordinarse con las autoridades. Si no hubiéramos abierto esa oficina, no hubiéramos podido llegar a tiempo. Claro, sí es importante a veces anticipar que hay países que necesitan muchísima más fortaleza que otros porque directamente no tienen Estado. El principal país, el primer problema de Haití hace 20 años y hoy es la falta de Estado. Cuando un país no tiene un mínimo Estado, es muy difícil de que nada más suceda, ¿no? Entonces son países a los que hay que trabajar. Yo tuve la experiencia de vivir el terremoto en 1985 en Ciudad de México, que fue devastador, posiblemente equiparable al que haya sucedido ahora mismo en Turquía y en Siria. ¿Se lo ha superado usted? Y creo resaltar una cosa muy importante, y es la capacidad que luego tiene la población de autogestionarse ante una situación de emergencia como esta, como muchas veces supera a las propias autoridades en organización, en eficacia, en planes de salvamento. Yo me acuerdo de ver gente que se estaba organizando en cuadrillas para hacer excavaciones en los múltiples edificios que se habían caído, mientras el ejército, con un plan que se supone que se había puesto en marcha para la ayuda, estaban con fusiles afuera en la calle, parados, mientras la gente estaba consiguiendo palas, estaba consiguiendo organizarse en cuadrillas para poder empezar a rescatar a la gente. La capacidad que tuvo la gente para organizar el tráfico esos días. Yo me acuerdo haber salido a las 9 de la mañana, el terremoto fue a las 8:20 me parece. Salía a las 9 de la mañana con un ciclomotor que tenía, a ver qué es lo que había ocurrido, y recuerdo cómo la gente estaba organizando para, como los semáforos no funcionaban, se había caído toda la red eléctrica, todo, para gestionar el tráfico en la ciudad, en las grandes avenidas, para ceder el paso a las ambulancias que iban con los pañuelos y los coches particulares que iban con pañuelos blancos. Y entonces toda esa capacidad luego generó también un movimiento de organización. ¿Para qué? Para reconstruir y para gestionar los fondos que vinieron de muchos diversos sitios, tanto nacionales como del extranjero. Perdón, para gestionar todo eso y que no existiera la corrupción que normalmente existe en esos casos, ¿no? Entonces esa capacidad que tenemos también es muy importante de saberla valorar y poder de alguna manera aprender que somos capaces de hacer y de generar muchas cosas cuando nos encontramos desafortunadamente en unas situaciones muy difíciles. No puedo estar más de acuerdo, por eso decía, vivimos una experiencia parecida con el Mitch, con tantas otras catástrofes que hemos vivido en América Latina y en el resto del mundo, efectivamente, por eso decía que lo más importante siempre es pensar en lo local, preguntar a lo local y utilizar el conocimiento de las comunidades para acompañar a las comunidades. Pero fijaos que hoy todos los días todo el mundo se pregunta por qué hay más noticias y más ayuda supuestamente en Turquía que en Siria, ¿no? Hay muchos elementos. Sería largo, ahora explicaré, obviamente el conflicto, hay muchos elementos, pero uno de ellos, que a veces tampoco lo tenemos en cuenta, es la petición oficial de ayuda. Turquía activó la petición oficial de ayuda, por ejemplo, al minuto 1, digo gubernamentalmente hablando. Siria no. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene todo su ámbito de protección civil europea dispuesto de forma rápida a ayudar en casos como el terremoto, hoy, que no tenía hace 30 años, pero lo tiene, solo lo puede activar si tiene una petición oficial del gobierno. No lo puede activar si el gobierno no pide ayuda. Por tanto, también es muy importante esa petición de ayuda local y gubernamental de los gobiernos, porque si no, tú no puedes actuar oficialmente. Sí, las ONGs que están allí, con dificultades muy serias, en el caso, desde luego, de Turquía, pero mucho más de Siria, por razones obvias, y esa es la dificultad añadida a la que tenemos que tener en cuenta. Por eso también es muy importante a veces cuando la gente te pregunta, a todos nos preguntan, ¿no? Oye, de forma segura, ¿con quién coopero? ¿A quién ayuda? Pues siempre la recomendación genérica es aquellas organizaciones que están en el país, que ya están allí, que están sobre terreno, o aquellas que van a estar después, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Porque después de los primeros días de caos, en esa respuesta humanitaria hace falta la fase 2, que es la de la rehabilitación, después la reconstrucción y después la reactivación de todo lo que queda. Son fases que duran mucho tiempo.
y por tanto en esas últimas fases es cuando falta la ayuda, cuando los focos se han ido y donde hay que seguir trabajando con esa comunidad mano con mano para seguir adelante, ¿no? Y por eso a veces es difícil, a veces uno cuando gestiona la solidaridad se siente en una responsabilidad muy difícil, porque hay mucha gente que se acerca y te llama y te dice, oye Leire, yo me ofrezco a, yo quiero ir, yo soy bombero y quiero ir, y a veces les tienes que decir, no, mira, es que no puedes ir, y parece como que estás cortando el brote de solidaridad de la gente, y no es así, es simplemente que hay que ordenar la profesionalidad, volviendo a la reflexión inicial, de la profesionalidad, la eficacia, la coordinación con las comunidades, saber qué se necesita y qué no se necesita. O sea, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide quien está en el terreno, que está viendo qué es lo que se necesita y lo que no se necesita. ¿Cuántas veces ha pasado que ha habido sobreenvío o sobrecompra de productos y escasez de otras porque no se ha hecho bien una planificación? O muchas veces se piensa que es mejor enviar productos desde aquí cuando lo más fácil y lo mejor para la economía local es reactivar la economía allí. Son estas cosas que a veces son complicadas de explicar en un momento donde todo el mundo tiene esa explosión de sentimiento que es muy positiva, pero cómo conducir, ¿no?, ese sentimiento de solidaridad hacia algo profesional, bien entendido, etcétera, es lo más importante y es nuestra obligación cuando somos responsables de la cooperación, ¿no? Y ahí es donde hay que seguir trabajando. Una preguntilla. Sí, sí, por supuesto, adelante. Entonces, en un país como Siria, con un dictador que si él no pide ayuda, ¿no puede entrar la ayuda humanitaria en el país? Oficialmente no. Quiero decir, lo que no puede entrar es, lo que no pueden activar son las ayudas oficiales de Unión Europea, etcétera. Eso significa que no se ayude. Las ONGs sí es. Las ONGs que están en el terreno están recibiendo ayuda, por eso en cada caso hay que saber quién está en el terreno. Naciones Unidas normalmente también está incluso en los sitios más conflictivos. ACNUR, por ejemplo, está en todos los países. Por eso es importante saber la diferencia. Pero explicaba esto porque las ayudas oficiales que se activan necesitan de una petición oficial, lo cual es lógico, porque tú no puedes ir a un país y llegar allí. Entonces, es muy importante tener en cuenta las realidades diferentes de cada uno de los países. Y eso es lo que diferencia en parte la respuesta que está habiendo a Turquía de Siria. Que Siria tiene un gobierno que es el que es, que además no ha activado la ayuda oficial, al menos hasta ayer, y que además dificulta mucho porque muchas de las ONGs que trabajan allí son acusadas de ser sospechosas y contra el gobierno y Bueno, vamos a avanzar ahora un poco en materia. Estoy segura de que las sesiones que ya habéis tenido, y Fede nos quiere contar, que Víctor también es responsable de esto en el gobierno, os han hablado ya de los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo de la mujer. Entonces, como soy ya máster en ODMs y en ODS, pues venga, contarme qué son los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Así yo me sitúo más o menos en qué nos suena, qué no nos suena, estas cosas. ¿A alguien le suena? Bueno, nos suena, ¿no? ODS nos suena. Y este fin nos suena, ¿no? Vale, ¿y a qué nos suena? ¿A qué nos suena? A ver, son objetivos, para empezar, muy importante. Objetivos a cumplir. Más cosas. Una agenda, un conglomerado, algo más que objetivos. Conglomerado y algo más que objetivos. Fantástico, 17 Que han generado por ahí. consenso. Han generado consenso. En los tiempos que corren no es una cosa menor. Y participación. Y no vinculación económica suficiente, porque no tiene números. Ajá, no tiene presupuesto suficiente asignado. Totalmente de acuerdo. Común en todo el mundo. Comunes en todo el mundo, o sea, que son globales. Otras cosas. Una guía para el 99%, como decía el compañero, que hay que seguir. Una guía para el 99% que hay que seguir. Está relacionado con objetivos, está relacionado con global para todos los países, que hay que seguir cumplir. Marca prioridades de actuación directa. Marca prioridades, qué importante es, ¿no? A ver, lo más importante ¿cuál es? Esto, vayamos a por esto. Un acuerdo de muchos países. Un acuerdo, consenso, acuerdo, muy importante. Lo sabéis todo. Yo ya me podría tomar un café. Aunque no vinculante, pero bueno. Aunque no al vinculante, menos han pensado que hay
hay unos problemas que hay que resolver cuanto antes. Bueno, efectivamente es todo esto. Ya digo que me podría tomarme un café y un poquito de jamón y luego que me saliera siempre fantástico. Pero solamente vamos a profundizar en algunas de las cosas que habéis dicho y que me parecen muy interesantes. En el año 2000, en la época en la que liderábamos la política de cooperación, hubo una declaración que se llamó la Declaración del Milenio y en Naciones Unidas, que fue la primera vez que en Naciones Unidas ponía encima de la mesa una agenda de objetivos internacional con fuerte consenso. Era entonces una agenda que se producía en un mundo muy distinto al de hoy. Muy distinto por muchas razones, pero fundamentalmente una, porque veníamos de un reciente shock mundial como había sido el atentado de las Torres Gemelas y por tanto una situación de seguridad mundial profundamente vulnerable, además con todo el elemento del terrorismo internacional, islámico encima de la mesa, una polarización muy importante en el mundo y además también una división clarísima en la gobernanza entre países del norte y países del sur. Aquella fue una gran agenda, la agenda llamada entonces de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no sostenibles, del milenio, ODMs, la diferencia es la M, ODMs, fue una gran agenda, porque fue la primera vez que Naciones Unidas entendió que se necesitaba una agenda mundial, de todos a la vez. Fue la primera vez que se habló de pobreza, encima de la mesa se dijo todos tenemos que trabajar en el mismo objetivo. Fue la primera vez que se habló de conglomerado, es decir, de conectado, de problemas conectados. Fue la primera vez que todos tuvimos una hoja de ruta desde el 99 a cumplir. Pero también era un mundo en el que algunos aspectos no estaban tan nítidos ni tan claros como hoy. Por ejemplo, la agenda verde, la agenda sostenible, que hoy es indiscutible afortunadamente, no lo era tanto hace hoy 20 años, ¿no? No era un tema que estaba... Sí, era un tema, el medio ambiente, había mucha gente activista en el mundo ambiental, pero no era ni tan conocida, ni tan extendida, ni sobre todo formaba parte de las agendas políticas, económicas y sociales. Entonces, en aquella vez se aprobó una agenda con 8 objetivos, casi la mitad de los que hoy hay, ¿no? Con una dimensión sobre todo muy basada en la pobreza extrema, es decir, reducir la pobreza extrema mundial, garantizar el acceso a la educación de calidad a los niños y niñas, especialmente a los niños y niñas en educación primaria, se hablaba menos de la secundaria, aunque también estaban en uno de los indicadores, por supuesto garantizar la igualdad de género, y abordar los grandes retos de las enfermedades relacionadas con la pobreza, fundamentalmente VIH, malaria, tuberculosis y salud materno-infantil, que eran las grandes enfermedades que se cebaban con la mortalidad en los países pobres. Ese era el objetivo que hoy se ha reducido muchísimo, ahora lo veremos, pero que eran como los grandes retos en salud de entonces, ¿no? Luego estaba el reto ambiental con un objetivo así como compartimentado y concreto, y el objetivo 8, que como 17 de los ODS hoy, luego lo veremos, era el más importante, decía, y tenemos que ser coherentes los países. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una política de cooperación muy solidaria, pero luego hago una política comercial que impide que los productos de los países africanos y latinoamericanos entren en el mercado en igualdad de condiciones que los míos, estoy dándoles con una mano lo que les quito con la otra. Señores, somos profundamente incoherentes. Y el objetivo hecho era tener una política de coherencia de políticas, en el sentido de que todas las políticas que hacíamos y aprobamos en el norte fueran al mismo objetivo, y no unas sí, pero otras no. Esto es, muy fácil decir, muy difícil ponerlo en marcha, porque yo me sitúo en Extremadura hoy y digo, esto es muy fácil, pero cuando mis agricultores tienen un problema serio con sus productos, tienen protección. Y esa protección a veces perjudica a los países del sur. Y no es fácil tomar la decisión para quien tiene que atender a sus productores y también ser coherente con los países del sur. Así que no es fácil, pero es profundamente necesario. ¿No entramos también un poco en contradicción con lo más o menos visto estos últimos años con las políticas de kilómetro cero? Porque estamos, digamos, diciéndole a Bolivia que produzca soja, soya,
para venir para acá, cuando la producción de aquí debería quedarse en Hispanoamérica, como mucho Centroamérica, se llega al norte, y evitar eso. ¿No entramos un poco ahí? Bueno, es que es un poco lo que te decía, somos contradictorios porque también la propia sociedad es contradictoria. Entonces necesitamos construir políticas que sean lo más coherentes posible, sabiendo que no vamos a ser 100% coherentes. Pero debemos tener en cuenta todos estos elementos. Y tener en cuenta también, además, que esto para España, por ejemplo, es muy fácil de ver con el otro lado del mar. Porque cuando uno está en Cádiz, con Tarifa, y ve ahí Marruecos, y dice, hombre, ¿no? Y está lleno de empresas españolas produciendo tomates marroquíes, pero luego no queremos que vengan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni queremos que vengan, ni les dejamos desarrollarse. Pues ya me contaréis. Entonces, este es el gran debate. Ya formaba parte de 20 años del quid de la cuestión y hoy sigue siendo ese el gran debate. Así que, cuando hablamos de que la cooperación y la solidaridad y los sistemas de justicia no son fáciles, no son sencillos y son complejos, hablamos de esto. Que es que no es fácil, no es sencillo equilibrar todas estas miradas, los intereses locales con los intereses de allí. Bueno, no es sencillo, pero hay que intentarlo, porque no seremos incapaces de que podemos dar vueltas a la rueda, pero seremos incapaces de salir de ahí. Bueno, ya no me cargo con este punto. El caso es que de aquella agenda de los ODM, sobre esa agenda se construyó la actual, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto me gusta explicarlo, porque a veces la gente piensa que se inventa la rueda cada 10 años, y no es así. La actual agenda se basa en la experiencia de lo cumplido y de lo no cumplido en la agenda anterior. Y es verdad que la agenda anterior, como todo en la vida, tiene un vaso lleno y un vaso medio lleno, medio vacío, según uno lo quiera mirar, ¿no? La lección positiva o negativa de la pandemia, según se quiera mirar, porque las dos cosas son ciertas. Pero es bien cierto, y esto hay que decirlo, que tuvo grandes avances en muchos de los objetivos. Por ejemplo, en esa década se redujo la pobreza extrema como nunca antes se había conseguido. Se garantizó el acceso a la educación de niños, especialmente de niñas, como siempre, más difícil, a unas pautas que nunca se habían conseguido. En la mortalidad y la investigación en fármacos, por ejemplo, y el acceso a ellos de enfermedades como el VIH, que hoy es afortunadamente una enfermedad crónica, ha sido muy distinta a lo que era hace 20 años, ¿no? Los adelantos en la eliminación de la malaria, en lo que nosotros como instituto trabajamos mucho, o en algunos avances en la salud materno-infantil. ¿Quiere decir eso que se cumplió la agenda totalmente? En absoluto. ¿Quiere decir eso que no aprendimos lecciones de cosas que se habían hecho profundamente mal? Por supuesto. Pero es verdad que fue una agenda que fue positiva, en tanto en cuanto movilizó recursos como nunca, con un mismo objetivo, hizo que mucha gente trabajara conjuntamente y, lo más importante, nos dio estas lecciones aprendidas para construir una nueva sobre los cimientos de las faltas y de los errores de la agenda de los ODS. De esa experiencia nació los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo tuve el gran privilegio y la gran suerte de trabajar en Naciones Unidas justo en el debate de los ODS. Así que viví de cerca la negociación entre países, la participación de más de 1 millón de personas directamente votando sobre las prioridades de la agenda, y fue una experiencia apasionante, porque ver, claro, si yo ahora, que luego lo haremos al final si nos da tiempo, os pongo aquí a preguntaros cuáles serían vuestras prioridades si tuvierais que elegir 5 de desarrollo de vuestro barrio, pues seguramente todos estaríamos de acuerdo. Algunos pondríamos el acento, muchos serían comunes, pero algunos pondríamos más el acento en cosas que nos preocupan más o conocemos más, y otros no, en otras. Pues lo mismo, 192 países, cada uno de su padre y de su madre, me vais a permitir la expresión, con sus intereses, con sus religiones, con sus ideologías políticas y con sus grados de desarrollo económico y social. Pero es verdad que lo interesante de la agenda de los ODM primero y de los ODS después fue el grado alto de consenso. En un momento donde vivimos todos los días una discusión continua, una polarización continua, no hay forma de encontrar consenso sobre lo más mínimo, pues poner de acuerdo a 192 países es un gran hito. Sobre todo, además, porque aunque no sea vinculante, la única manera de tener el compromiso de los 192 y de exigirles el cumplimiento es que haya un acuerdo. Y por eso fue tremendamente importante. Pero tuvo una diferencia muy importante también.
La anterior agenda era una agenda muy mirada desde el norte hacia el sur. Esa fue una de las grandes críticas que tuvo en su día. Una agenda que en realidad fue diseñada y discutida, aunque luego fue aprobado por todos, pero fue diseñada y propuesta por países del norte, que venían a decir un poco a los países del sur: esta es la agenda que hay que cumplir, nosotros vamos a dar dinero y os vamos a ayudar, pero esto es lo que hay que cumplir. La gran diferencia con los ODS es que todos los países en igualdad de condiciones han entendido lo que hablábamos al principio, que los problemas hoy son globales y que ya no hay problemas del norte y del sur, que los problemas son de todos, que obviamente la magnitud de los problemas no son las mismas. No es lo mismo hablar de reducción de la mortalidad infantil en África subsahariana que en Extremadura, lógicamente, pero no deja de ser importante que sigamos hablando en Extremadura de mortalidad infantil, aunque nuestras dimensiones sean distintas, o de pobreza infantil, o de igualdad de género, o de... Es decir, que los problemas son globales y por tanto la responsabilidad de cumplir ya no es solo de los países del sur como creían algunos países del norte, es de todos por igual. Y por tanto la dimensión de la agenda cambia radicalmente, porque esta es una agenda a aplicarse en todos los países del mundo. Y todos los países del mundo tienen que tener su plan de aprobación y de cumplimiento de los ODS, tienen que tener sus indicadores de seguimiento de lo que se está cumpliendo y lo que no, tienen que rendir cuentas sobre lo que se está cumpliendo y lo que no, y no solo, y esto va especialmente para los países ricos, no solo tienen que medir qué impacto tienen sus políticas en sus sociedades, sino qué impacto tienen sus políticas en otras sociedades. Luego lo veremos, hoy hay informes que ya son capaces de medir las políticas públicas que se aprueban en España, en Francia, en Suecia, el impacto que tienen en términos de sostenibilidad, no solo para sus sociedades, sino qué implicaciones están teniendo en otros países. Decisiones de tipo energético, de tipo económico, de tipo comercial. ¿Qué impacto tienen en otros países? O sea, que ya no se mide solo tu impacto dentro de tus fronteras, sino fuera de tus fronteras. Y este es un cambio de paradigma radicalmente diferente. La otra gran diferencia es que por primera vez, además, se entendió por fin que no se puede reducir la pobreza sin trabajar a la vez en acceso a la educación, en igualdad de género, en movilidad humana, en acceso a derechos civiles, porque todo está interrelacionado. Y se entendió por fin, conglomerado, decíais antes, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están interconectados entre ellos. No hay compartimentos estancos y por tanto se necesita una visión integrada de esa agenda, con independencia de que cada quesito de color tenga sus objetivos y sus indicadores, todos están interrelacionados e interconectados. Y hay algunos especialmente claros. Objetivo 5, igualdad de género. Si no cumplimos el objetivo 5, no se va a cumplir la agenda nunca. Porque el objetivo 5 es transversal. Las mujeres seguiremos liderando los indicadores de pobreza, las mujeres seguimos liderando los indicadores de no acceso a la educación universitaria, o cuando accedemos no estamos en el puesto de responsabilidad, las mujeres vivimos doble impacto en las pandemias y en las crisis climáticas, pero al mismo tiempo somos las que lideramos los movimientos ambientales. Es decir, para mí el objetivo 5 es clarísimo. Si no se cumple este, no se cumplen todos. Pero es muy gráfico de cómo están conectados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El último elemento que quiero destacar, aunque hay más, tiene que ver con la parte de sostenibilidad ambiental. El concepto de sostenibilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un objetivo completo. Es decir, habla de sostenibilidad económica, es decir, garantizar un progreso no para mañana solo, sino para mañana y para pasado mañana, que sea sostenible. Es socialmente sostenible, es decir, que no deje a nadie atrás, que sea sostenible para todos, y ambientalmente sostenible. Es la primera vez que se mete esta sostenibilidad ambiental. Es decir, que no se puede hablar de progreso, no se puede hablar de desarrollo, si no se tienen en cuenta los límites del planeta y se garantiza la sostenibilidad de los recursos. De nuevo, esto de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Es decir, hay que garantizar que esos recursos llegan a las siguientes generaciones. A mí me gusta siempre decir, porque me parece muy gráfico, que si algo es la Agenda 2030 y los ODS, es una agenda de pacto, pero sobre todo es un pacto generacional. Señores y señoras, es un pacto con nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros vamos a trabajar para construir un modelo económico y social que nos permita a nosotros vivir bien, pero sobre todo que os permita a vosotros tener los recursos suficientes para poder hacerlo también.
Leire, esos A ver, objetivos, por aquí. esos objetivos son muy cuestionables, pero están supeditados a una competición geopolítica global, ¿no? Que luego se termina y luego nos llevamos la sorpresa con la política que se ha hecho con Marruecos, por ejemplo, que no entendemos, y el ejemplo que pongo, que no nos hace la geopolítica, que es la que domina, no es la que manda luego. Realmente es evidente que el mundo en el que vivimos es complejo y hay intereses totalmente contrapuestos, pero sí es verdad que la agenda nos ha ayudado a entender que hay una hoja de ruta común. Eso no significa que no siempre se cumple, y que cuando no se cumple uno tiene más legitimidad socialmente y como ciudadanos y también como instituciones para señalar el incumplimiento, porque esta agenda es una agenda aprobada por todos los países y comprometida por todos los países. Por tanto, cuando tenemos requisitos, o sea, tenemos indicadores que nos dicen por ahí no habéis incumplido esta parte de la agenda, hoy podemos exigirlo. A ver, no tenemos un gobierno vinculante, obviamente, las Naciones Unidas nadie penaliza a un país si no cumple, pero sí tiene un espacio de rendición de cuentas donde todos los años hay que ir a mirarse enfrente del espejo, y hay una ciudadanía que tenemos que conseguir sea lo suficientemente concienciada y activa para premiar o castigar a aquellos gobiernos que cumplen o incumplen con determinadas políticas. Esto es el juego democrático que nos hemos dado. Cuanta más atención y foco en esto, más capacidad de que la ciudadanía sea crítica y más capacidad también de exigir no solo políticas para nuestro país, sino coherencia con políticas para otros. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención, me parece muy interesante que hayan indicadores de cumplimiento de esos años. La pregunta es, ¿lo hacen, se hace a través de un informe recogiendo también la opinión, como en Mi Mundo, de la ciudadanía, o lo hacen los representantes de los países? Me alegro mucho que me hagas esa pregunta, pero se lo voy a dejar para dos diapositivas más atrás, que es donde tengo los informes. Y entonces así llegamos ahí, pero efectivamente... Es que otra cuestión... Perdón, sí. No, otra cuestión que yo a ver, es que como nos veo a dos... ¿Quién ha pedido antes la palabra? Pues venga, adelante. A mí me gustaría resaltar que en este nivel de cumplimiento y del cuidado medioambiental tendríamos que hacer una reflexión en nuestra sociedad de nuestro grado de hipocresía, porque es verdad que estamos avanzando en energías limpias, lo cual es buenísimo, buenísimo sobre todo para calmar nuestras conciencias, porque estas energías limpias necesitan de muchas materias raras y litios, que nosotros hacemos manifestaciones para que no se exploten en nuestro propio territorio, porque generan muchos residuos tóxicos. España es rica en tierras raras y tiene litio. Sin embargo, nuestra conciencia queda muy limpia comprando un coche eléctrico para contaminar menos en nuestro país, pero sacando el litio en Bolivia o en China. Entonces creo que nuestro nivel de reflexión tendría que ser un poco más que lo que se ve por encima, porque esto queda muy bien para ir muy tranquilos por la calle, pero tiene unas raíces mucho más profundas, porque tenemos que pensar que lo que no queremos para nosotros tampoco puede ser para los demás. Y si la energía que nosotros consumimos limpia aquí, también debe ser limpia en origen. Y si a ellos les contamina su territorio o les produce cáncer a sus ciudadanos, tendría que ser tan mala para nosotros como para ellos. O seguimos investigando en energías que sean limpias para todos, o no podemos lavar nuestra conciencia con la primera noticia de telediario. Ahora sí me voy a ir a tomar café. Porque lo he subido de forma muy clara. A ver, si os acordáis, yo he empezado diciendo que los retos que hoy tenemos no van de solo paliar las consecuencias, van de cambios profundos en nuestra forma de entender nuestro modelo productivo, de consumo social y nuestra forma de entender el mundo, radicalmente. De hecho, este es un buen ejemplo concreto. O sea, el grado de complejidad al que vamos en las transiciones energéticas, en las transiciones ambientales, pasa porque o somos capaces de comprender que esto es un grado de transición donde todos vamos a tener que ceder, o esto no lo vamos a poder hacer. Y para ello es muy importante, que esto es lo complicado siempre, la pedagogía, el acompañamiento de esos procesos en el territorio. Una cosa que hacemos, por ejemplo, ahora desde la Red Española de Desarrollo Sostenible es precisamente eso. Estamos yendo a los territorios donde hay inversión, por ejemplo, en energía limpia, para intentar mediar posibles conflictos. Hemos puesto en valor
buenas prácticas de las que nadie habla. Solo hablamos de impacto negativo, cuando hay un conflicto, pero tampoco nadie habla de otras buenas prácticas que se han producido y cómo con esa inversión se ha conseguido hacer desarrollo económico en nuestros territorios. Es decir, la gran pedagogía, el gran acompañamiento en el territorio, el proceso de escucha permanente en el territorio es fundamental. Porque si no lo hacemos así, es imposible que el cambio al que tenemos que ir, que es profundo y que requiere de renuncias de todos, vayamos ahí. Yo siempre pongo el ejemplo que tú ponías con la movilidad urbana. Todos estos debates que tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Sobre el coche. Si el coche tiene que entrar o no tiene que entrar. Al final dices, si el discurso lo hacemos solo en términos de renuncia, yo renuncio a entrar en el centro con mi coche, yo no puedo moverme con el coche, entonces el debate está perdido, obviamente, porque ahí solo dependemos de que tengas voluntad o no, conciencia social o no. Pero si el debate lo hacemos y ponemos el acento en términos de, por ejemplo, porque hoy ya eso está medido, nosotros como instituto nos dedicamos a esto, entre otras cosas, a medir en términos concretos, lo que ganas en salud, por ejemplo, o lo que evitas en mortalidad y en enfermedades, por ejemplo, con la contaminación del aire, igual cambia un poco la conciencia y la premisa. Porque hoy, no solo las enfermedades que todos vemos obvias, como las respiratorias o las circulatorias, nosotros tenemos estudios hasta del desarrollo cognitivo de los niños en función de la contaminación a la que están expuestas, o del desarrollo de la gestación, del embarazo. Es decir, que si damos a conocer con una pedagogía y un discurso claro y ponemos el acento ahí, en vez de ponerlo solo en la renuncia, igual el debate sería. Por eso es importante que estos discursos de la Agenda 2030 seamos capaces de traducirlos y de llevarlos a los contextos concretos de cada uno. Uno de los peligros que hoy nos enfrentamos es estas incoherencias de litio y de energía, pero de otras, que es quien intenta, por ejemplo, poner a la Agenda 2030 como contraria del desarrollo rural. Esto me lo encuentro en cada pueblo al que voy a predicar, porque yo no solo predico en Mérida, voy a muchos pueblos. Y ahí prende ese discurso, porque a veces nos cuesta a quienes estamos del lado de la sostenibilidad ir a entender que es que no es un tema de renuncia del mundo rural, al revés, es que la garantía de que haya recursos para el mundo rural en los próximos 10 años es que esto se cumpla. Pero hay que hacer altas dosis de pedagogía y capacidad de traducción de esto a lo local, porque si no seremos incapaces de que esto cale en una ciudadanía que tiene que acompañar el proceso. Si no, nos pasará como en Francia con los chalecos amarillos o aquí con las manifestaciones. Es decir, al final, si no comprendemos que hay que transitar por ahí, será muy complicado. Por ahí tenéis una... Sí, la pregunta era que, bueno, lo han firmado la mayoría de los estados, porque es 194, no, 100... Da igual, bueno, sí, casi todos. Pero yo preguntaba qué compromiso tienen, y es verdad que es muy importante desde las políticas públicas, pero el mundo también lo gobierna grandes corporaciones empresariales, multinacionales. Entonces, ¿qué compromiso o qué adhesión se ha provocado hacia los objetivos? Porque yo no sé quién tiene más poder si ahora se está fragmentando todo, ¿no? Entonces, pero fijaros, o cómo se puede trabajar eso, o cómo lo estáis trabajando. Esa pregunta es muy interesante, pero fijaros que partimos de una premisa que ha cambiado mucho. De hecho, yo en esta intervención al principio había puesto dos diapositivas que luego quité por una cuestión de tiempo. Sobre, solamente tengo una muy rapidita y la adelanto, sobre los actores implicados en el desarrollo sostenible. Otro de los grandes cambios que ha producido esta agenda es que ya no es una agenda solo para gobiernos. La de los objetivos del milenio, la de hace 20 años, fue concebida como una agenda que los gobiernos tenían que cumplir, ¿no? De política pública y rendir cuentas. Esta no. Esta es la primera vez que, además de que no solo de gobiernos nacionales, sino que las ciudades estuvieron comprometidas, lo cual cambia mucho, además de eso, las empresas privadas por primera vez han entendido que esto va también de su responsabilidad. Y tengo que decir, y no tengo aquí pero había sacado el reporte de las, por ejemplo, que las analizamos mucho. Hay muchas empresas españolas y muchas mundiales, aunque no nos lo creamos, que están cambiando radicalmente su posicionamiento con la sostenibilidad. ¿Es porque se han levantado por la mañana sus presidentes y se han vuelto buenos del todo y han dejado de querer ganar dinero? No. Es de nuevo como lo de antes. Si no es por solidaridad, será por egoísmo, porque la sociedad ha cambiado
los consumidores hemos cambiado, siempre nos olvidamos del poder de los consumidores, no solo de los votantes. Los consumidores hemos cambiado y saben que el posicionamiento de sus empresas, si no cambian en términos de sostenibilidad, son empresas que no van a perdurar en el tiempo. Te voy a decir más. Para mí, el ejemplo más claro del cambio, ya no es solo que haya empresas que hayan cambiado, que me parece importante, sino que los fondos de inversión de las grandes empresas por primera vez exigen resultados de sostenibilidad y reporte de sostenibilidad. Eso lo cambia todo. Porque si tú eres una empresa hoy que no has hecho ningún cambio en términos de sostenibilidad ambiental, ni social, y tú reportas y tu fondo de inversión deja de invertir porque ya no le valen los valores de tu empresa, tú no puedes seguir adelante con tu empresa. Esto ha sido un cambio radical. ¿Hemos cambiado radicalmente y tenemos todo hecho? No, obviamente, pero ¿ha cambiado mucho ese compromiso? Totalmente. Y esa es la gran esperanza. Y digo esperanza porque no es que sea ni un resultado resuelto ni fácil de que se mantenga en el tiempo. Pero es verdad que ha habido un cambio radical en la gente. Insisto, no es por una cuestión de buenismo, sino porque hoy el valor de la sostenibilidad es un valor, también económico. Y eso es lo que tenemos que seguir intentando que se mantenga, porque ese es nuestro gran aliado. Nuestro gran aliado es este. Es que el valor de la sostenibilidad haga que el sector privado también entienda que esta es su agenda. Y de hecho tengo que decirte que en nuestros consejos asesores de sostenibilidad, etcétera, por primera vez tenemos empresas que están investigando para hacer más sostenibles sus energías, utilizando energías limpias, haciendo planes de actuación de las empresas que incentiven la igualdad de género, cosas que hasta ahora no veíamos y tienen que ver con el avance. Por supuesto que da mucho camino por recorrer y por supuesto hay muchas empresas contaminantes, o sea, no me malinterpretéis, lo que digo es que hay un cambio ahí, sobre todo por la orientación de los inversores, y eso es algo que debemos aprovechar, porque no siempre tenemos estas oportunidades, o más bien casi nunca tenemos estas oportunidades. Sí, además ahora se está tramitando en la Unión Europea y en los países la ley de debida diligencia, también para ir llevando a un terreno más vinculante en que las empresas se comprometan. Y por ejemplo, hay instrumentos de los poderes públicos que a veces subestimamos, pero la compra pública es un instrumento poderosísimo. O sea, si tú los requisitos de compra pública y de licitación pública de las grandes corporaciones exiges, como ya se está exigiendo, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, igualdad de género, etcétera, cambia radicalmente, porque el que quiere la licitación tiene que ponerse las pilas si quiere la licitación. O sea que a veces también subestimamos los instrumentos que tenemos para darle cambio, ¿no? a ese juego. Esta día... Sí, perdón. No, tranquila. ¿Cómo gestionáis el que la gente que vivimos en Occidente nos sintamos como que nosotros estamos haciendo los deberes, pero hay países como China o una gran guerra en Rusia que está fastidiando todos los objetivos, bueno, una invasión ucraniana? Fíjate, ¿cómo gestionáis ese malestar de la gente de decir, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos todo esto y ellos no? Si te das cuenta, esa pregunta es una pregunta compleja, porque ya no hay ellos y nosotros. Y me explico. ¿China hace eso sola? ¿O nosotros somos cómplices de comprar productos baratos? China hace cosas muy mal, pero otras también muy mal. Por ejemplo, el grado de inversión que ha hecho en los autobuses eléctricos de China no lo ha hecho en ningún otro país. Quiero decir con ello que a veces miramos siempre la premisa desde nosotros, desde la exigencia de los demás, pero nunca miramos que nosotros somos responsables, porque lo que ha cambiado es que el mundo ya somos todos. Ya no hay un ellos y nosotros. Y lo mismo te puede decir, no sé, Bolivia de ti. Oye, ¿y por qué España, que va dando elecciones, me impide que mi quinoa entre en igualdad de condiciones que sus productos locales? Que vienen a mi país y no necesitan visado, pero yo voy a España y necesito visado. Incoherentes somos todos. Y lo que tenemos que empezar a pensar es que lo importante son los acuerdos, porque los problemas son globales. Ya no hay ellos y nosotros. Y por eso lo que tenemos que esforzarnos es porque China siga cumpliendo con la Agenda 2030 o vuelva a la Agenda 2030, cuando Estados Unidos se va de ella, porque el gobierno de Trump intentar que vuelva otro, que permita volverles al compromiso, porque nos va la vida. Es que antes nos daba un poco igual, lo que pasaba nos daba un poco igual. Pero quiero decir, no nos afectaba tanto, pero es que ahora nos afecta radicalmente lo que pasa en otros sitios. Fijaros lo de Ucrania. O sea, lo de Ucrania al final, Rusia, en vez de un país que está en nuestro territorio europeo,
y las consecuencias son absolutamente devastadoras para todo el mundo, no solo ni para los europeos ni para los ucranianos. Es devastadora para los de África subsahariana que están allí en su país, porque de repente les ha subido el precio de los cereales un 40% y no tienen cosecha. Quiero decir, ya no hay ellos. Y nosotros somos muy exigentes con los demás, pero poco autoexigentes con nosotros. Entonces yo creo que todos tenemos mucho que aprender. Por eso decía antes, y ahora hablaremos de los informes, que lo interesante de los informes hoy es que los informes ya no solo recogen el impacto que tus acciones tienen sobre tu territorio, sino sobre otros. Y ahí es donde podemos denunciar a aquellos países que compiten en desigualdad de condiciones. Es verdad que hoy tenemos un problema muy serio, y es que Europa, que sigue siendo a día de hoy el continente con más valores en su política pública, con más valores en su cooperación internacional, compite hoy con otros países que no tienen los mismos valores. Entonces llega China a África y dice, yo te compro, ¿qué necesitas? Yo te lo compro. Nosotros no somos de esa cooperación, somos de una cooperación de vamos a hacerlo responsablemente, tienes que a cambio hacer esto, exigimos, China no, o Rusia no. Entonces, pues es un mundo muy complejo, porque hoy antes el poder estaba concentrado en Estados Unidos, en Europa y un poco Brasil, y hoy el mundo está gobernado por polos muy distintos, con concepciones de la realidad muy diferentes. O sea que el acuerdo hoy en día tiene más valor, pero también es más difícil, porque tiramos de premisas radicalmente distintas. O sea que la tarea es ingente y compleja. Por ahí alguien había pedido algo. Sí. Bueno, representando un poco lo que tú has comentado, una noticia de hace pocos días, el coche eléctrico, un SUV de SEAT, va a ser producido totalmente en China, ¿no? Y es una marca europea, ¿no? Que depende de... o español. Ahora ya sabemos que era originalmente española, ¿no? No estamos hablando un poco de una quimera, viendo un poco los informes que hay, por ejemplo, de investigación de CIBO, donde el 70% de la población mundial está sometida a gobiernos autócratas. ¿No es un poco una quimera tratar de desarrollar estos objetivos? Viendo esa situación que tenemos. Difícil es, obviamente, y de hecho, si tú me preguntas cuál es uno de los retos fundamentales de la política pública hoy, no digo del desarrollo sostenible, de la política, punto, yo te responderé, para mí, que es seguir manteniendo los sistemas democráticos. Porque hoy tenemos o sea, que dimos por hecho que la democracia estaba sentada y que no había que hacer nada más para garantizarla. Y hoy sabemos que eso no es verdad. Porque además la polarización, la desinformación, los populismos, los extremismos, están hoy en día, siempre han existido, pero hoy en día están globalizados con todo lo demás y por tanto hay un jaque y hay un reto fundamental, evidentemente. Y evidentemente esto se puede cumplir tanto cuando tengamos gobiernos democráticos que avancen, claro, pero es que hay que trabajar en paralelo. De hecho, no es casualidad, el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es democracia, paz, justicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no hay estabilidad social, democracia y justicia y acceso a la justicia, no hay nada más. O sea, ya no hay ningún objetivo más. O sea, que está perfectamente metido, porque es que es una condición sine qua non, absolutamente necesaria. Os decía que me gustaba mucho esta diapositiva, este logo de Naciones Unidas, porque si veis aquí, explica muy bien esto que decíamos de las 5 P's, ¿no? Todos los elementos que están metidos en esta gran agenda. El de la prosperidad, empezando por entender que hoy, y tiene que ver con la pregunta de las empresas, ¿no? Para nosotros el concepto de la prosperidad y del crecimiento económico no es solo un concepto de PIB. Hasta ahora medíamos el progreso solo por cuánto PIB tiene este país o cuánto crece económicamente este país. Ya no nos sirve esa forma de medir, porque esa forma de medir no recoge las desigualdades sociales, no recoge muchos activos de la sociedad que se producen, no mide bien la desigualdad social ni el desarrollo en todas sus dimensiones. Por eso el progreso para nosotros es mucho más que el crecimiento económico. El progreso tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la igualdad de la ciudadanía, tiene que ver con el acceso a los recursos públicos, tiene que ver con la justicia. O sea, que lo primero que hemos cambiado es el concepto de progreso, la P de progreso. Lo mismo pasa con la prosperidad, que prosperar no es solo prosperar en términos económicos, ¿no? Hasta ahora tú prosperar lo tenías como de apellido a
mejorar económicamente, ¿no? A prosperar profesionalmente, a cobrar más. No, no, la prosperidad es una cosa mucho más amplia y hay que meter elementos de bienestar social y de equidad en la prosperidad, y ese es el concepto diferente. La paz es el tercer pilar de la Agenda 2030. Sin paz no hay nada más. O sea, lo hemos visto en Ucrania. Ucrania era un país europeo, con una sociedad moderna, desarrollada, con una altas dosis de capacidad económica, y en una guerra se lleva por delante todo. O sea, que si no hay paz no hay nada más. Y por eso la paz, no es ninguna tontería, parece como uno de los elementos fundamentales, ¿no? Las alianzas, que no tiene P porque está en castellano, pero es partnerships en inglés, las alianzas, que es para mí el objetivo que le da sentido aquí. Volvemos a la discusión inicial. Hoy los retos son tan importantes que si no somos capaces de entender que necesitamos alianzas, incluso de gente muy distinta, de gente que piensa diferente, de gente que puede tener matices, pero que tienen claro que el objetivo es garantizar la sostenibilidad, pues no lo podremos hacer solos. La vacuna, si la empresa privada y la pública, si el conocimiento y la política no se hubieran puesto de acuerdo, no se hubiera producido. Es decir, tenemos que sentar en la misma mesa a actores que no están acostumbrados a sentarse juntos. Eso no es fácil. Eso va a requerir de espacios nuevos, de mucha pedagogía, de dejarse de mirar de reojo y mirarse a los ojos. Esto es el reto. Pero hemos entendido una vez que necesitamos trabajar en red, en alianza. Países del norte con países del sur. Conocimiento con sector privado, academia y sector público, todos en una dirección, si no, no hay forma de cumplir esta agenda. Por eso para mí el 17, el de las alianzas, el de los partenariados, es el objetivo más claro. Y por eso muchos de nosotros ahora trabajamos no en una fundación, no en una organización, sino en varias que trabajan en red, que intercambian conocimiento, que comparten reflexiones, que trabajan conjuntamente, incluso que sin firmar un papel, son capaces de diferentes trabajadores de diferentes organizaciones trabajar juntos en una misma dirección. Esa es la forma de entender esta agenda. Y por último, el planeta. No es importante. El planeta, es decir, ya no hay progreso sin tener en cuenta los recursos del planeta. O sea, el planeta no es un tema, no es este espacio donde vivimos, no es una cosa de ecologistas, no es una cosa de ahora de los ambientalistas que no quieren hablar de energías alternativas o de litio. No, es que el planeta son nuestros recursos, el planeta es nuestra seguridad humana. Entonces, si alguien no entiende que la seguridad humana y la salud humana está totalmente relacionada con la salud del planeta, es que no ha entendido nada. De hecho, todavía no sabemos todo lo que tenemos que saber sobre el brote del COVID, pero cuando lo sepamos, seguramente tendremos más claro que la relación planeta, animales, personas es evidente, y que la conexión salud, planeta, personas, animales es una salud, y que o entendemos que esto va a proteger todo, porque si no, no vamos a proteger a nadie, o difícilmente podremos avanzar. Así que esto no es una cosa ecologista, esto es una cosa de comprensión del sistema que nos ha tocado vivir. Y un último apunte que me parece muy importante. Todas estas áreas, que como veis, pues cada uno de los objetivos está como más incorporado, o sea, a las personas, a la prosperidad, a la paz, a las alianzas del planeta, están basadas en la ciencia. O sea, si la agenda algo es, hemos hablado de consenso, hemos hablado de pacto generacional, el tercer apellido que yo le pongo es una agenda basada en la ciencia. O sea, esta agenda nace del diagnóstico que hacen los científicos de Naciones Unidas, que cada año sacan un informe profundamente riguroso sobre el estado del planeta, y por tanto es una hoja de ruta basada en un conocimiento profundo de la realidad, que nos dice que o cumplimos esto y vamos por este camino, o las consecuencias ya no las podremos parar. Podremos paliar algunas consecuencias, sí, acabo ahí, algunas consecuencias. Podremos, por supuesto, la técnica, la tecnología avanza y podremos al final sobrevivir y adaptarnos, pero las consecuencias no las vamos a parar. Eso quiere decir que estamos a tiempo. La buena noticia para mí, y es importante, es que tenemos el conocimiento, sabemos lo que hay que hacer, tenemos los instrumentos para poder hacerlos y además podemos hacerlo. O sea que lo que tenemos que hacer es
hacerlo, sabiendo que hay un calendario, es decir, sabiendo que no vale con hacerlo dentro de 50 años, que tenemos un tiempo que los científicos nos han dado para tomar esas decisiones, si no queremos tener reales consecuencias y ponérselo más difícil a las generaciones que vienen. No, si tenemos claro que son 17 objetivos o hitos y están relacionados unos con otros, ¿se está cuantificando qué hitos van más adelante, qué hitos van más atrás? Totalmente. De hecho, como me da poco tiempo, vamos a ir muy rápido a los informes de desarrollo humano. Estas tres carátulas que veis aquí son informes y indicadores que se han sacado en los últimos años desde el día que se aprobó la agenda. La diferencia entre esta agenda y la de los ODM es que la de los ODM tenía un débil seguimiento. No es el caso de los ODS. Los ODS desde el principio se aprobaron con una serie de indicadores que tienen que acoplarse a la realidad de cada país, obviamente, pero que nos indican en cada momento el grado de cumplimiento por país, por objetivo y por sectores. De hecho, la Red Española de Desarrollo Sostenible, que tengo el honor de presidir, nació el mismo día que la Agenda 2030 se aprobó en Naciones Unidas. Porque entonces el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a una serie de intelectuales y de expertos mundiales que montaran una red global para conectar a todas las universidades del mundo y a los institutos de conocimiento y poder arrojar conocimiento para cumplir con los ODS. Y esta red, que en España se llama Red Española de Desarrollo Sostenible, lo que hace precisamente es sacar un informe cada año diciendo, con un ranking, qué grado de cumplimiento tiene España, Europa y el mundo de los ODS y qué ODS dentro de cada país van mejor o peor. ¿Por qué? Porque lo que pretenden estos informes no son ponerle el lazo rojo o verde a cada país. Lo que pretende es que los países tengan instrumentos para saber qué política está funcionando y, por tanto, por dónde vamos bien, qué tendencias son las adecuadas y cuáles son aquellos objetivos que están más rezagados donde hay que poner mucha más presión. Es más, nosotros como Red en España hemos hecho más informes que el nacional. Hicimos 2 de grandes ciudades, la ciudad de Mérida participó activamente, por ejemplo, en ese informe, donde hoy sabemos qué ciudades españolas están cumpliendo con los objetivos, pero no para hacer un ranking de cuáles son las campeonas y cuáles son las campeonas, no, sino para que las propias ciudades tengan herramientas de seguimiento y sepan qué objetivos están más adelantados y qué objetivos están menos adelantados. Si vais a la página de la Red Española de Desarrollo Sostenible, encontraréis todos estos informes colgados. La metodología es una metodología, a ver si tengo alguna foto, no sé si la he colgado, alguna foto de nuestros informes, aquí hay una foto de nuestros informes de semáforos. Los informes tienen una especie de semáforos de colores, donde con una serie de indicadores ponemos qué objetivos están más cumplidos totalmente, qué objetivos tienen buena tendencia y qué objetivos están más rezagados. Eso nos permite ver el grado de cumplimiento, pero también nos permite ver las tendencias, lo cual es lo más importante. Porque eso nos permite... ¿Se podrá llegar alguna vez a un grado de exigibilidad a nivel, por ejemplo, ayuntamiento o comunidad a que se cumpla? O sea, ¿se puede bueno, el grado de exigibilidad lo tenemos a día de hoy, es decir, en el sentido de que si tu ayuntamiento, que es el caso del de Mérida, por ejemplo, se ha comprometido con los ODS, ha hecho un plan de ODS para Mérida y tiene indicadores, tu ciudadano podrá saber si cumple o no. Aquel que no lo hace, no. Por eso para nosotros es muy importante tener estas herramientas, porque antes hablábamos de la rendición de cuentas. Por primera vez esta agenda tiene un foro mundial para rendir cuentas. Todos los países todos los años tienen que mandar su informe de progreso a Naciones Unidas y por tanto tienen que reportar sobre el grado de cumplimiento. Y lo mismo puede pasar con las ciudades. Hoy, por ejemplo, el Congreso de los Diputados tiene por primera vez una comisión del Senado y del Congreso sobre Agenda 2030. Y tenemos que encontrar espacios, y esa era justo la diapositiva anterior que me he saltado, para ir rápido, es el grado de gobernanza en España. Mire, volviendo a los informes, ¿también incluye recomendaciones de corrección en caso de que haya desviaciones para llegar al objetivo? Obviamente, pero eso claro, lo podemos hacer con los gobiernos con los que trabajamos. Por ejemplo, en España, en este caso. Claro, una de las líneas de trabajo que nosotros hacemos mucho es, y lo hacemos prácticamente con todas las comunidades autónomas,
casi todas, es acompañarles en cómo ensamblan su plan municipal o su plan autonómico con los ODS, construir unos indicadores sobre ese plan para luego poder medir. Y cuando medimos, efectivamente, muchas veces nos piden ayudarles en sus estrategias de desarrollo sostenible, etc. Yo tengo que decir que queda mucho para hacer, pero también es verdad que en España, sobre todo en las ciudades, o sea, los locales, los gobiernos locales, han mejorado, o sea, han avanzado muchísimo en esto. Claro, es que si solo medimos, pero no acompañamos después para corregir, no, eso nuestra labor es un informe más. Nuestra labor es medir y acompañar. También tengo que decir, para ser sincera, que me gusta ser sincera, que no todas las ciudades les gusta esto del ranking, que tuvimos también nuestras discusiones, nuestros problemas, porque no vaya a ser que entonces en la prensa saquen, ¿no? Que Mérida es menor que no sé quién, y yo les decía, es que no es esa la competición, si la competición es con nosotros mismos, no con el vecino de al lado. Si la competición es cómo estaba yo hace 4 años y cómo estoy ahora, cómo puedo estar mejor dentro de 4. Pero es que en la sociedad en que vivimos todo hay que decirlo, con lo cual... Eso es. Pero hasta ahora no había esa práctica. Y yo creo que una cosa que nos ha traído muy bien la Agenda 2030 es la cultura del medir, la cultura de la medición, la cultura de la rendición de cuentas, la cultura del impacto, que sabéis que la política pública no es muy habitual. Entonces yo creo que en esto sí hemos ganado. Y por supuesto no es mucho menos perfecta, estamos aprendiendo. Pero creo que es una cultura que se está instaurando de una forma muy clara y que nos va a servir para el futuro. Acabo ya porque no quiero llegar tarde a vuestros compromisos, que hoy es viernes, pero sí que me gustaría acabar con una diapositiva como de conclusión final. Ya os digo que tenéis todos los informes en la página web y que los podéis bajar, los podéis ver. Yo creo que son muy gráficos porque además son estos semáforos, rojo, amarillo y verde. O sea que simplemente los apuntes sobre los informes y sobre el cumplimiento, para que os hagáis una idea de la complejidad. A ver, yo creo que nos tenemos que quedar con esta última idea. La sostenibilidad es un camino complejo, en el que hay que cambiar muchos modelos. Y para cumplir con todos los objetivos de la Agenda 2030, hace falta cumplir muchas cosas. Es decir, es una agenda profundamente exigente. Si ahora os pusiera los indicadores de todos los países europeos, os daríais cuenta de que ningún país, ni siquiera Finlandia, Suecia o Noruega, que son los que más verdes tienen en sus informes, cumplen con todos los ODS. No hay un solo país en el mundo a día de hoy que cumpla con todos los ODS. ¿Vale? Lo digo porque el grado de exigencia de la agenda es un grado de exigencia no menor. Es decir, cumplir con todos los ODS significa ser perfectos en todo. Y eso lo digo para que veamos el vaso a veces medio lleno, no solo medio vacío. Sin embargo, la buena noticia es que, evidentemente, ha habido avances. Es verdad que la pandemia y el último informe que publicamos el año pasado ve claramente el patrón de la pandemia ha hecho un impacto terrible en el cumplimiento de los ODS, por razones obvias, que ahora nos toca